Tras 10 años de ejercicio casi ininterrumpido del poder, el peronismo comenzó a sentir las consecuencias. Por un lado, dos fuertes sequías que complicaron su modelo económico-social distributivo, y por otro lado, el mundo bipolar surgido de la posguerra ya no toleraba la no alineación por uno de los dos bloques. Esto era sentido como una especie de simpatía por las ideas nazifascistas, inclusive por gente de la sociedad argentina. La mañana del 16 de junio de 1955, el presidente Juan Domingo Perón desarrolló la actividad que su agenda le indicaba. El gobierno había llamado un acto de desagravio en la Catedral de Buenos Aires por una quema de la bandera, o una supuesta quema de la bandera que se había realizado unos meses antes. Y la idea es que iban a pasar los aviones de la aeronáutica tirando flores sobre la catedral. Y bueno, no pasaron los aviones de la Marina y tiraron bombas. A las 12:40 del mediodía, cuando aún faltaba un rato para que se llevara a cabo el acto, quienes esperaban su inicio y los peatones que se dirigían a sus respectivas ocupaciones, escucharon el ruido de los motores de un escuadrón aéreo. La gente se fue sorprendida, era un día laborable, la gente paseaba por Buenos Aires, o estaba trabajando, o volvía de su trabajo. Había un grupo importante de personas que habían ido convocadas por el desagravio, y bueno, y llovieron bombas con el objetivo de matar a Perón. La confabulación tenía protagonistas militares, pero sus instigadores y quienes pensaban dirigir el gobierno eran civiles. Miguel Ángel Zavala Ortiz, radical, Adolfo Bicci, conservador, y Américo Ghioldi, socialista, eran la pata civil del complot. El principal conspirador, el más importante en todo caso por su posición, era el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón. De triunfar el golpe, el contraalmirante sería el jefe de Estado y lo rodearían como una especie de junta consultora los tres políticos mencionados. El día 14 de junio de 1955, el contraalmirante se enteró de que su casa estaba siendo vigilada por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y tomó la decisión de concretar el golpe. Como si los enemigos del gobierno peronista no hubieran aprendido nada del fracaso de 1951, también la acción golpista del 16 de junio de 1955 presentó terribles falencias organizativas. Por ejemplo, el responsable de movilizar la flota de Puerto Belgrano se enteró del movimiento esa propia mañana, la mañana del 16 de junio de 1955. El problema que ellos tuvieron es que el bombardeo estaba planificado para más temprano, para las 9 de la mañana, pero no pudieron hacerlo porque el plafón no le daba, había mucha neblina y no le daba el plafón para bombardear. Estuvieron dando vuelta como 2 horas sobre la ciudad de Colonia, hasta que creyeron que era oportuno, ¿no?, lanzarse. Cuando el cielo se despejó, los aviones se enfilaron hacia la Casa Rosada. Pero al tener que bombardear desde una altura menor a la necesaria, muchas bombas no detonaron al caer. Al regresar en Vida y Vuelta te vamos a contar cómo empezó el bombardeo sobre Buenos Aires y cómo, tratando de matar a Perón, los aviones de las Fuerzas Armadas Argentinas hicieron volar a cientos de compatriotas por los aires.
Mientras en Mar del Plata se preparaba el que sería el primer Festival Internacional de Cine, en la cordillera, un grupo de militares argentinos asombraban al mundo venciendo la imponente y desafiante estructura del Cerro Aconcagua. En la epopeya, nuestros hombres de armas llevaron dos bustos, uno de ellos el de Juan Domingo Perón y el otro el de su fallecida esposa Eva Perón, que fueron instalados en la cima del coloso americano. El suboficial Andrés López ideó esta hazaña que contó con el apoyo del subsecretario de Informaciones de la Presidencia Alejandro Appold, quien consiguió los bustos utilizados. Los expedicionarios fueron recibidos por el presidente tras la hazaña en una fugaz pero emotiva ceremonia. 1956. Otra expedición militar escaló la cima de la Aconcagua. Esta vez, además de la satisfacción de vencer al coloso de la naturaleza, nuestros bravos hombres debían, por orden de la Revolución Libertadora, retirar los bustos colocados por la anterior. No se tienen noticias de que, esta vez, hayan sido recibidos por las autoridades en ningún acto, ni fugaz, ni nada. 1973. El mismo Andrés López que propusiera el primer emplazamiento volvió a la carga y le propuso al ya anciano general Perón, que había vuelto al poder, reponer aquellos bustos en su lugar. El intermediario al que le presentaron la iniciativa recibió del general una respuesta contundente. Dígale a López que está loco, ya está viejo, cachoso, y que se deje de joder. En las próximas emisiones conoceremos más historias olvidadas en los archivos de Vida y Vuelta. Hola, soy Felipe Piña y esta noche en Vida y Vuelta te voy a contar la trágica historia de los bombardeos a Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955. Para mediados de 1955, en la relación entre el gobierno y la oposición no había lugar para el diálogo. Todos eran agravios, insultos, calumnias, injurias. Por ejemplo, en este libro publicado después de la caída de Perón, libro negro de la segunda tiranía, se dicen cosas como estas que recogen de alguna manera el imaginario popular de la oposición durante el peronismo. Abusó de menores en la UES, siendo procesado por haber cometido el delito de estupro contra una niña de 14 años. Y esta otra. Filmó una famosa actriz italiana, Gina Lollobrigida, vestida con ropa de fibra sintética, utilizando filtros de color, truco mediante el cual aquella, sin saberlo, aparecía desnuda. También filmaba a las menores subrepticiamente cuando éstas se cambiaban en los vestuarios o se duchaban, coaccionándolas y amenazándolas con exhibir las copias a sus familiares. Yo siempre he creído, en honor a la verdad, que a Perón lo resistieron el propio 24 de febrero del 46 cuando fue electo. O sea, no hubo una oposición creciente, ya venía la oposición armada y había una fluida relación entre los grupos opositores civiles con grupos militares antiperonistas. Yo creo que el odio empieza, ¿no es cierto?, muy levemente ya, yo diría, con el surgimiento del primer peronismo, ¿no es cierto? Ya en alguna medida la elección, yo diría, del año 46 es un país profundamente dividido, casi mitad y mitad, el peronismo y la Unión Democrática. Los sectores medios y altos votando de un lado, los sectores populares votando del otro lado. Ese odio, en alguna medida, Perón lo fue profundizando. El peronismo tenía una posición muy cerrada de parte de los sectores oligárquicos, ¿no?, de los sectores tradicionales de la oligarquía. Y esa oposición nunca pudo lograr una masividad, ¿no? Eran las grandes familias, los grandes apellidos. Pero cuando entra en conflicto con la Iglesia, esa oposición empieza a encontrar la posibilidad de manifestarse públicamente. A los habituales críticos del gobierno se había sumado la Iglesia Católica, a la que Perón acusó de estar complotando. A partir de ese momento, colegios, círculos católicos y parroquias se convirtieron en centros de oposición a un gobierno que ahora fomentaba la suspensión de la enseñanza religiosa en los colegios, la separación de la Iglesia del Estado y se preparaba para instaurar el divorcio vincular. Pero no fue con toda la Iglesia. Fue con Monseñor Tato y con Monseñor Novoa, que fueron dos grandes provocadores. No fue con toda la Iglesia. Yo tenía
la impresión que en algún momento, porque se le dio mucha difusión a la excomulgación de Perón, y pareciera que eso nunca ocurrió, porque Perón era un católico militante. Él iba seguido a Luján y dejó su espada o su bastón de mando al pie de la Virgen de Luján, se casó por iglesia con Eva, de tal manera que no era una bronca. Lo que pasa es que a la iglesia le molestaban un par de cosas, el tema del divorcio vincular. Para la iglesia era una piña grande, pero no toda la iglesia, 2 o 3 prelados importantes. La celebración de Corpus Christi de 1955 tuvo un significado más terrenal que de costumbre. Se habla de que había 60, 100.000 personas, que para ese momento era una barbaridad. La oposición, es el momento cuando que la oposición logra una convocatoria tan amplia. Es una convocatoria de la iglesia, pero en esa convocatoria, con el signo de Cristo vence, marcharon los radicales laicos, los socialistas y muchos comunistas también, que no creían en Dios, pero que estaban detrás del signo de la iglesia en ese momento y en la oposición a Perón. Bueno, el mayor odio de la oposición, de los poderosos, eran las conquistas sociales del gobierno peronista. Era el hecho de que un trabajador podía comprarse un traje, un par de zapatos, tener trabajo, mandar a sus hijos a la universidad, ir todos los años a veranear a Córdoba, a Mar del Plata. Ese era el odio, ¿no? Era un odio, si se quiere, un odio de clase. Extensa y amplia es la playa de Chapatmalal, diversión preferida y esencial de los miles y miles de veraneantes que ahora pueden disfrutar los beneficios de los baños sin tener que afrontar los gastos excesivos y hasta prohibitivos, solo posible para un sector de privilegiados. Todo es bullicio, alegría y salud en esta hermosa playa. Cientos de familias ven resuelto el problema del descanso merced a iniciativas como esta de tan elevada significación social. No hay que apartar a los niños de sus progenitores, sino facilitar al padre el veraneo con su mujer e hijos, y ello se ha logrado. ¡Arriba, dormilón! En 1951, un intento de golpe de Estado desarrollado por el general Menéndez fue abortado por el gobierno de Perón. Muchos oficiales que se habían encolumnado detrás de Menéndez fueron pasados a retiro y otros tuvieron que exiliarse en el Uruguay. Intentonas así, de la gravedad de la que acabamos de hablar, hubo una muy dura con voladuras de rieles, que había complicidad de algunos grupos civiles, sobre todo de algún sector de la izquierda, en ferroviarios como tal. Yo recuerdo con precisión en el año 51. Pero nunca faltó siempre alguna huelga desmadrada, alguna cosa así, cuando realmente los trabajadores le debían a Perón todo. Hacerle una huelga a Perón es trabajar para la antipatria. Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera? No, eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. Los sueldos se van a llevar a 500 pesos, eso se lo juro yo. Pero también le juro que lo vamos a hacer solamente si abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros, estamos hablando solamente de salarios. ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? Se los dio Perón. Y a Perón le están haciendo una huelga. ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. Comerían mierda, compañeros, mierda de la oligarquía. Yo creo que la clave para entender el proceso político del año 55 es comprender que lo que dominaba la política argentina era un profundo antagonismo y me animaría a decir odio social, que estaba antes que la política y antes que la ideología. Era un enfrentamiento en el cual dos sectores sociales se habían enfrentado, los sectores medios y altos por un lado y los sectores populares del otro lado. Decíamos nosotros, los enemigos ahora quieren matarnos encima, como no pueden ganar las elecciones, porque Perón ganaba ampliamente, cada vez
cada vez tenía más adhesión, ¿no? Hasta de las realizaciones que había hecho. Entonces la gente empezaron a pelearse, a agarrarse a trompar en los barrios. Uno encuentra en aquellos momentos episodios, como dirigentes radicales estudiantiles poniendo bombas para matar obreros en los subterráneos. Algo absolutamente irracional. Encuentra militantes peronistas quemando iglesias católicas, algo absolutamente irracional. O el bombardeo a la Plaza de Mayo, algo absolutamente irracional. La política había tomado el sentido de la destrucción absoluta del otro. Al regresar en Vida y Vuelta te vas a enterar cómo se armó el complot que terminó en los bombardeos del 16 de junio de 1955. Es cierto que para junio de 1955 el peronismo no pasaba por su mejor momento. A pesar de sus grandes logros sociales, el modelo benefactor, de Estado benefactor, estaba sufriendo ya sus primeras grietas, su primera crisis. También es cierto que radicales, comunistas, socialistas sufrían cárcel y exilio. Pero nada de esto justifica la acción violenta contra un gobierno elegido democráticamente, ni mucho menos el uso de aviones bombardeando a la población civil, la misma población civil que pagó con sus impuestos aquellos aviones. El peronismo estaba en el peor momento de su gestión. O sea, era un gobierno un poco desgastado, se había establecido una burocracia y una serie de alcahuetes que rodeaban a Perón y estaban en el peor momento de su gestión, ¿no? Perón dice que después, ¿no?, en el exilio, dice que la revolución libertadora fue una poda que le devolvió la dinámica revolucionaria del peronismo, ¿no? Hablando de que la burocracia se había instalado, ¿no? Tenía un grado de autoritarismo que para la época parecía intolerable, ¿no es cierto? No olvidemos que además estamos en fin de los años 40, recién había caído el nazismo. A Perón se lo veía en alguna medida en muchas partes del mundo como un filonazi por el neutralismo, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial. Claramente no había libertad de prensa, no había libertad de opinión, había que afiliarse al partido para ser empleado público. Es cierto que el peronismo tuvo que ser en la acción de gobierno muy duro, porque la oposición era extremadamente, implacablemente dura, tanto que el 4 de junio del 46, cuando jura Perón, no estaba la oposición sentada en la banca. Él manipulaba la dialéctica, amigo-enemigo, quizás en algunos momentos sin haber calculado qué es lo que se estaba generando. Y esa dialéctica, ¿no es cierto?, fue profundizando el antagonismo, donde había frases del peronismo, ¿no es cierto?, alpargatas sí, libros no, que hoy nos parecen, pero, ¿no es cierto?, una irracionalidad absoluta. Fíjese, la gente dice que obligaba a afiliarse para... Puede ser que algún alcahuete que nunca falta acerca del poder le aconsejara al presidente algunos actos de esta naturaleza. A mí me consta que a Perón no le hacía falta eso. Era socialmente innecesario, porque igual ganaba las elecciones. Y muchas de esas críticas opositoras que podía haber hecho el diario La Prensa o el diario La Nación, no le hubieran restado a los sectores populares que ni las atendían en ese momento. Entonces creo que la crítica central a Perón fue que, en mi opinión por lo menos, ¿no?, que fue un grado de autoritarismo que realmente era necesario con el grado de popularidad que él tenía. ¿Cuál es el gobernante, gracias a cuyo genio y espíritu de sacrificio, pudo crearse la nueva Argentina? Contesta. Por favor, De Marco, ¿quién es el creador de la nueva Argentina? No hay una nueva Argentina. La Argentina es una sola. ¿Qué dices? Nació el 25 de mayo de 1810 y no morirá nunca. De Marco, recuérdalo, está en tus libros. Pero no es cierto. La Argentina es una sola y eterna.
y nadie la podrá dividir. Acompáñeme. Perdóneme. Al contrario. Perdóname tú. Algún día volveremos a enseñar como se debe. Y la primera bomba que cayó a las 12:40 del mediodía sobre Plaza de Mayo. El avión que tiró la primera bomba era conducido por el capitán de fragata Néstor Noriega, que era el jefe de la base aeronaval de Punta de India. Él piloteaba un Briscap, yo creo que vinieron 6 aparatos Briscap, y detrás de los Briscap bombardearon los North American, también de la Marina de Guerra, al mando del capitán Sabarot. Según cuenta el testimonio de Carlos Elizagaray, que él era oficial del ejército en ese momento, en el ejército, que es lo que él conoce, dice que había pocas personas que defendían el proyecto de Perón, que había peronistas, sin ánimo, que la mayoría eran contreras, y que había pocas personas dispuestas a defender el gobierno. Siempre las Fuerzas Armadas hay que entenderlas así. Las que tienen posición son las minorías activas. La masa, el 70, el 80%, es una masa profesionalista que está observando los acontecimientos y que de acuerdo a las circunstancias se termina volcando en una posición o en otra. La mayoría de los militares nunca están politizados en las crisis, son las minorías activas. Es decir, en esa época había un peronismo militante, un 10, un 15%, un antiperonismo militante, un 10, un 15%. No había un antiperonismo mayoritario, ni mucho menos. Bueno, ellos hicieron dos pasadas, porque hay que aclarar que no solamente bombardearon Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, también tirotearon y bombardearon la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, que es el mismo edificio que hoy está sobre la avenida 9 de Julio, el Departamento Central de Policía, y en ese objetivo de matar a Perón, bombardearon la residencia presidencial que estaba en Agüero y Libertador, donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional. Ahí cayó una bomba sobre la carnicería La Negra, lo mataron al dueño, el dueño tenía 50 años y al hijo que tenía 14 años. Mataron a otro chico de 15 años e hirieron a un policía de la Federal. Acá sobre Pueyrredón y Libertador también hubo un par de bombas arrojadas, supongo yo, que intentaban darle a lo que después fue destruido, derrumbado, el Palacio Unzué, que era la residencia. Y bueno, y donde estamos ahora filmando, esto formaba parte digamos, del Palacio Unzué, del viejo Palacio Unzué, que fue tirado abajo. Se salvó esta casa. La historia oficial dice que el bautismo de fuego de la aviación argentina se produjo durante la Guerra de Malvinas. Otras versiones de la historia dicen que en realidad esto se produjo durante el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Los civiles que fueron a defender a Perón fueron convocados por la CGT, ¿sí? Y salieron los trabajadores de los lugares más cercanos de la capital federal y de la propia capital federal, se marcharon a pie, en colectivos, en camiones, y se fueron a la CGT. De ahí se trasladaron a la Casa de Gobierno. Un hecho así que destaca la prensa en su momento es que los trabajadores iban marchando hacia la plaza y donde había una armería la asaltaban y sacaban las armas que podían para ir a defender al gobierno constitucional. Yo estaba en el taller, era técnico mecánico en aquel entonces, un hombre joven, 24 años, y fuimos a la plaza, fuimos a defenderlo a Perón. Salimos con 3 vehículos de transporte, y llegamos en un momento, los 3 camiones quedaron en el medio de la Plaza de Mayo, porque fue un interregno que hubo entre una de las oleadas, los Gloster Meteor, que eran los aviones de la Marina, con otra que venía detrás. Y en ese interín llegamos, ya empezamos a percibir de que la cosa era muy grave, o sea, no hubo sensación eso en el primer momento. Ese día estábamos en Boedo, en el barrio, y estábamos en el Café Dante, hablando.
Yo estudiaba filosofía y entonces escuchamos, vienen los muchachos y nos dicen, están bombardeando la casa de gobierno. Es una cosa muy sorpresiva, porque nadie tenía idea, no había una contienda, no había un conflicto ya declarado, no había dos sectores enfrentados. Entonces se insistía que quisieron matar a Perón, qué sé yo, y vinimos. Yo soy hija de Miguel Ángel Marino, que falleció en el año 2002, y soy nieta de Juan Carlos Marino, que falleció en la Sonada de junio de 1955. Mi abuelo era un ciudadano común, no era ni militar ni subversivo, era uno más que pasaba por ahí ese día y tuvo la desgracia de fallecer, ¿no? El objetivo era asesinarlo a Perón, esta es la verdad, matarlo a Perón. Perón es sobreavisado sobre el hecho, en el momento del hecho, porque no se conocía, ahí había un almirante o vicealmirante Olivieri, que estaba a cargo de la rebelión, o el jefe de la rebelión, y bueno, en ese momento se traslada al Ministerio de Guerra. Y desde ahí comanda la defensa, digamos, del orden constitucional y, por supuesto, de la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno fue seriamente dañada, hubo que reconstruir muchos espacios que fueron directamente bombardeados. No, ese día la resistencia fue militar. Es Perón que organiza, llama al regimiento Patricio y otro regimiento con los cañones antiaéreos y eso lo hacen huir. Cuando huían hacia el Uruguay, pasaban rasantes y nos veían a nosotros que le gritábamos, hijo de puta, canalla, miserables, pues no teníamos nada. Algunos tenían unos palos, pero nadie tenía armas ni nada. Todo fue muy sorpresivo. Además no estaba preparado la gente para las armas. Yo me acuerdo que en aquel entonces, que todavía lo tengo, mi padre tenía un revólver Colt 32, una bala chica. Y en un acto de guapesa, creyendo que uno podría contra esta brutalidad, me calcé el 32 en la cintura, pero esto no sirvió absolutamente para nada. Y entonces ellos bajaban, ¿no? Y muy cerca de nosotros nos ametrallaban. Corríamos, gritábamos, se sentían los ruidos, volvíamos, venían otros aviones, seguían ametrallando. Seguíamos corriendo, y en eso cayeron mucha gente. Cuenta Rolando Natiu, que es otro de los entrevistados en el libro, que ellos fueron a pedirle armas a los militares que estaban en Plaza de Mayo. Y un oficial del ejército le dijo, muchachos, váyanse a su casa, esta es una cuestión entre militares. Yo vi el cajón de las armas de la CGT. ¿Sabe lo que eran las armas que tenían? Un cajón enorme, tan grande como este escritorio, ¿no? Que uno agarraba, eran cachiporras. ¿Cómo hacía usted para poder, cómo podía frenar uno la brutalidad de los Gloster Meteor y de sus pilotos? O de las muertes que después sucedieron. Al regresar en Vida y Vuelta, el relato final y los momentos más impactantes del bombardeo del 16 de junio de 1955. Las bombas cayeron en la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno, el Jardín de Invierno y otras dependencias, el sector de comunicaciones, todo eso fueron destruidos. ¿Sí? Y después no, las bombas cayeron sobre la plaza. Una de las bombas cayó sobre un trolebús que pasaba por detrás de la Casa de Gobierno, lleno de pasajeros. Tenía 42 personas, murieron los 42. Entre esos 42 personas había un grupo de chicos de la escuela primaria que murieron todos. Hay fotos de ese trolebús con un buraco en el techo, porque parece que la bomba no explotó, sino que al caer produjo un vacío tremendo
que los reventó. Y después hay otra cantidad que muere después cuando ellos, los jefes de la rebelión, de la Marina, sacan la bandera blanca del Ministerio de Marina, que está acá a la vuelta, a 2 cuadras, 3 de acá. Ahí estaban complotados y conducían ellos las operaciones de ahí. Sacan la bandera blanca como entregándose y nosotros nos vamos para allá. Alguien nos avisa y vamos para allá. Cuando estamos por llegar, bajan la bandera blanca y nos empiezan a ametrallar de nuevo. Y ahí cayó mucha gente también. Mi abuelo trabajaba en la aduana de Buenos Aires, bueno, que todos sabemos la cercanía de la aduana a la Plaza de Mayo. Ese día, al mediodía, se decreta asueto en la aduana, entonces mi abuelo emprende el camino de retorno a su casa. Y camino obligado de mi abuelo era la Plaza de Mayo, porque ahí él se tomaba el subte de la línea A, que está justamente ahí. Así que justo a las 12:50, que es cuando cae la primera bomba, mi abuelo se estaba dirigiendo a la entrada del subte. Y bueno, ahí justamente fallece, ¿no? Justamente la primera bomba, así que fue totalmente sorpresivo, era inesperado lo que estaba pasando, no pudo tomar ningún recaudo para ese entonces. Y bueno, eso queda justo enfrente del Ministerio de Hacienda, la entrada del subte. Todavía hoy se pueden ver las huellas escalofriantes de la metralla y la bomba que tomaron por sorpresa a mi abuelo, ¿no? Y a tantos otros en ese día. Rolando Nativo me contó que cuando ellos llegaron a Plaza de Mayo, había mucha gente quemada, que para él habían tirado bombas napal. En esa época yo creo que no existía la bomba napal. Pero después hay un testimonio de un oficial de la Marina que dice que cuando se le acabaron las bombas, tiraron los tanques de nafta. Y que eran tanques de nafta que no explotaban enseguida, sino que caían y al rato se incendiaban. O sea que es muy posible que las causas de esas personas que están quemadas fuera por los tanques de nafta, ¿no? Y habré estado hasta las 5:30. Después que fuimos allá, yo me retiré. Tenía mucho dolor, vi mucha gente. Ahí, sobre todo, gente herida, muerta. No. Me di cuenta que no tenía sentido que yo siga acá, mis amigos también. Vamos, no, ya. El Ministerio de Marina estaba rodeado de civiles dispuestos a entrar. Y bueno, y no sé qué iba a pasar con ellos, pero ellos tenían mucho miedo que los civiles entraran al Ministerio de Marina. Entonces Lucero deja pasar un tiempo y después le dice, bueno, vamos a sacar los civiles, así que ríndanse, ¿no? En esa rendición, la persona que va a tomar el Ministerio de Marina es el general Juan José Valle, que después es fusilado en junio del 56. Y entonces hay un diálogo entre ellos. Y Valle le dice en un momento, contraalmirante, ¿fue necesario semejante estropicio para matar a un hombre? Hubiese bastado solamente que una persona concurra a una reunión de gabinete. Pero para eso había que tener pelotas, ¿no? Y ahí se cortó el diálogo. Muchos dicen que Valle se firmó la sentencia de muerte en ese encuentro. Bueno, como mi abuelo no regresaba a la casa, empezaron a buscarlo entre el tendal de víctimas que había quedado. Y fue en la asistencia pública, que era donde se llevaba a la mayoría de los fallecidos, donde lo encontraron a mi abuelo, ¿no? Al decir de mi papá, había pilas y pilas de cadáveres irreconocibles prácticamente, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que mi papá hacía hincapié en el hecho de que digamos, eso era un desastre, había tanta sangre que los zapatos se pegoteaban y dificultaban el paso, ¿no? Algo realmente impresionante. Hay un dato interesante, ¿no? Que es, hay un libro que se llama El libro negro de la segunda tiranía, ¿no? Es un libro que se escribió por un decreto de la Revolución Libertadora, donde ellos dicen que la responsabilidad de tantas muertes en Plaza de Mayo es de Perón y de la CGT, que convocó a la gente, ¿sí? Esto se llama así estrategia de inversión de la culpa, ¿no? O sea que no son responsables los que bombardearon, sino los que convocaron a la gente para defender al gobierno constitucional. El día 16 de junio fue un día de violencia en la capital. La CGT armó comando en defensa del gobierno y cuando todo había terminado, a pesar de que la actitud de Perón fue conciliatoria,
sus partidarios quemaron varias iglesias del centro de la ciudad. Muchos dicen que bueno, que eso no fue obra del peronismo, ¿no? Que fue obra de infiltrados. Pero no sé, la verdad que me parece que el odio que generó el bombardeo daba pie para cualquier cosa. Yo creo que el episodio que a la mayoría silenciosa de las Fuerzas Armadas lo volcó hacia el antiperonismo fue la quema de las iglesias. La quema de las iglesias en el militar medio generó una reacción contra el peronismo que hasta ese momento no se había desatado. Y un factor iba generando, ¿no es cierto?, el otro, el incendio de la Casa Socialista con su biblioteca, exaltaba a los sectores antiperonistas, el incendio del Jockey Club, los atentados terroristas de los antiperonistas exaltaban del otro lado. Yo no justifico eso, pero lo extraño de todo esto es que por muchos años, cuando se hablaba del 16 de junio, de lo único que se hablaba era de la quema de las iglesias, y nadie hablaba de la muerte de más de 350 personas y 2.000 heridos. No sé, sobre eso se callaba, ¿no? Él intentó tratar de que no tuviera tanta difusión, digamos, entre comillas, que no se conociese tanto la crueldad del hecho, como para decir, bueno, habrá la posibilidad de pacificar en el futuro inmediato. Yo creo que Perón, ¿cuál es el punto? Intenta la conciliación ya demasiado tarde. Él, insisto, mi hipótesis es que Perón tenía un mal error de cálculo de hasta dónde ese odio se había generado, ¿no es cierto? Este fue el punto. Intenta una conciliación de ese momento, pero ya la brecha realmente era muy profunda, y fracasa en el intento de conciliación. ¿Qué falta hubiera hecho Evita? Si Evita hubiera estado, no hubiera habido 16 de septiembre, porque no dudo, conociéndola como la conocía y sabiendo cuál era su pensamiento, que hubiera fusilado sin ninguna misericordia a quienes habían cometido tamaño crimen de lesa patria y de lesa humanidad. Que la decisión de Perón de no pelear en el 55 le evitó a la Argentina una sangrienta y prolongada guerra civil. Si Perón en el 55 hubiera decidido pelear, hubieran armado milicias obreras con la CGT, las Fuerzas Armadas se hubieran dividido en dos, es probable que la Argentina hubiera tenido una larga y prolongada guerra civil al estilo de la guerra civil española. Nosotros pudimos haber resistido y podemos haber muerto 1 millón de argentinos. Teníamos con qué matar. Entregar las armas al pueblo y empezar. El asunto para mí era muy simple, decretó la movilización, formó una división en Buenos Aires, para lo cual tenía todas las armas y todo lo necesario, marchó sobre Córdoba, tomó Córdoba, fusiló a todos los que intervinieron en la revolución, de ahí me pongo en marcha hacia el guión de todo eso. Para mí, general, era una cosa muy simple. Pero, ¿qué resolvíamos con eso? A veces pienso, ¿no?, que nosotros no quisimos contradecir al padre, ¿no? Y nos quedamos con la versión de Perón. El ataque sobre la población civil desatado el 16 de junio de 1955 fue un hecho de extrema violencia que desató un verdadero baño de sangre que no pararía hasta esa orgía de violencia de los años 70 que terminaría con la aplicación del terrorismo de Estado, más conocido como Proceso de Organización Nacional. Una de las cosas que me llamó la atención es el protagonismo de algunos militares que tuvieron una participación muy fuerte en la última dictadura militar. Uno de ellos, Emilio Macera, y Horacio Mayorga, que eran los secretarios privados del ministro de Marina, Aníbal Olivieri. Ellos fueron llevados al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, junto con Olivieri. Ellos en ese momento dijeron que no tenían nada que ver, que no estaban en el complot, que fueron al Ministerio de Marina porque se enteraron que lo habían tomado y como era el asiento de ellos, se presentaron. Pero después que triunfó la revolución dijeron que ellos habían conspirado el primer día y que estaban con la revuelta. Que mintieron porque tenían miedo que Perón los fusilara. Sí, Cacciatori fue el otro aviador. Él era miembro de la aeronáutica con el grado de teniente, era muy joven en ese momento, porque es algo de destacar, los aviadores que bombardearon tenían un promedio de 23 años, eran muy jóvenes. Y bueno, Cacciatori fue uno de los hombres que piloteó un avión y bombardeó Plaza de Mayo. Inclusive en uno de los aviones iba Zabal Ortiz, que después fue ministro canciller de la República del doctor Ilia, y después aterrizaban en Carrasco, enfrente, quedaban absolutamente impunes. Un hecho así a destacar es que cuando los militares, los aviadores llegaron
a Montevideo, los estaba esperando Suárez Mason, ¿no? Que era un oficial del ejército en ese momento, con el grado oficial, que había participado en la revolución de Menéndez en el 51 y que estaba exiliado en Uruguay. Y bueno, Suárez Mason es el mismo general Suárez Mason que después tuvo un protagonismo muy grande en la última dictadura militar, ¿no? Yo creo que el haber olvidado este hecho a nosotros no nos favoreció, porque el hecho de que no se haya hecho justicia sobre las víctimas y sobre los victimarios, ¿no? Justicia de dos calidades, ¿no? En el bombardeo del 16 de junio de 1955, yo creo que dio pie para el genocidio del 76. ¿Sí? La impunidad no es buena consejera. Al regresar en Vida y Vuelta te vamos a contar las trágicas consecuencias de los bombardeos a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Las cifras que se manejan son variadas, pero según mi investigación hay que hablar aproximadamente de 350 muertos y más de 2.000 heridos, muchos de ellos mutilados. Yo investigué bien eso como periodista que era y había 1.200 muertos, porque no solo fue acá, los muertos fueron en donde hoy es la Biblioteca Nacional, que bombardearon ahí, también la ligaron los civiles, que era la residencia de Perón y Evita. Ya Evita había muerto en ese momento, pero ahí convivieron. En la CGT, atrás, y en la Tablada también. En su momento la Fundación Evita asistió a los familiares y los ayudó para el entierro, ¿no? Después la Cámara de Diputados aprobó un decreto en ese momento para resarcir económicamente a las víctimas y reconstruir los edificios rotos, pero yo la verdad es que no conozco a nadie que haya recibido algo. Pocos meses después del fallido intento de terminar con la vida de Perón, se produjo el golpe definitivo, exactamente el 16 de septiembre de 1955. Uno de los protagonistas de este golpe de Estado, más conocido como Revolución Libertadora, fue el almirante Isaac Rojas. Bueno, después de 40 años, prácticamente, se dictó una ley, la 24411, que en el artículo 2 establecía un beneficio o indemnización para los causavientes de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas con anterioridad a diciembre del año 1983. Con motivo de esta ley, mi papá entendió que se encontraba, digamos, dentro de los requisitos que la ley exigía, que eran dos muy sencillos. El primero era haber fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, y el segundo, con anterioridad al año 1983. Él inicia el reclamo ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es sede administrativa. Ahí la subsecretaría no se pronunció. Y cuando hay silencio en sede administrativa, queda habilitada la vía de apelación, porque se considera una negatoria, digamos, el silencio administrativo. Así apeló ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, en donde obtuvo una respuesta favorable. Por unanimidad le reconocieron el derecho a la indemnización. Pero después se vio nuevamente sorprendido porque fue el propio Estado el que estableció un recurso extraordinario ante la Corte que culminó negándole ese derecho a la indemnización, ¿no? Bueno, durante el gobierno de Menem pusieron una placa que está frente a la Casa de Gobierno donde hablan de 300 muertos, pero no hay un solo nombre. Un solo nombre. Es una cifra. El tema actualmente está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es el día de hoy que estamos esperando una respuesta, que esperemos que sea favorable después de tanto tiempo, ¿no? Yo quiero que se cumpla lo que
lo que él quería, y además también por mi abuelo, que no tuvo ningún tipo de, como que quedó en el olvido y no tuvo ningún tipo de recompensación, no hay un nombre en ningún lado de alguna de las personas que fallecieron inocentemente, ¿no? Fallecieron militares, fallecieron personas que asistieron a algún acto en ese momento, pero también fallecieron personas inocentes, fallecieron niños, trabajadores, mujeres, todos en el olvido, ¿no? Yo también me he preguntado por qué la militancia de los 70, ¿no? o de los 60 no tomó este caso, ¿no? Porque es un caso paradigmático, ¿no? El 16 de junio de 1955 es el inicio de un ciclo de violencia institucional contra el pueblo, no de cualquier violencia, de la violencia institucional contra el pueblo, que abarca hasta nuestros días. Y es también el día del nacimiento de la resistencia peronista. Es que el problema del peronismo, durante 2 décadas, impidió la institucionalización argentina. Entre el 55 y el 76, la mala resolución de la sociedad argentina del conflicto del peronismo evitó la institucionalización. Había elecciones con peronismo proscripto, con lo cual después los golpes militares casi pasaban a tener una justificación, una argumentación, porque la elección originaria había sido con el peronismo proscripto. El peronismo además jugaba a veces a sostener los gobiernos, a veces a voltearlos, y a veces se asociaba a los golpes militares de acuerdo a las circunstancias y a las convivencias. Lo más grave que generó el conflicto peronismo-antiperonista en las 2 décadas posteriores fue el debilitamiento en la fe democrática de la sociedad argentina. Como es lógico, a 50 años de los hechos las pasiones siguen encendidas. Pero hay un viejo proverbio popular que dice que la venganza es un plato que se come frío. Muerto el almirante Rojas y cremado su cuerpo, comenzó a circular una leyenda urbana que todavía da vueltas por ahí. La leyenda dice que algunas piezas óseas de aquel cuerpo fueron separadas oportunamente y que hoy descansan en la colección de algún viejo peronista. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas.